Hola mis amigos, soy Enrique. En días anteriores salí a las calles a preguntarle a las personas qué pensaban sobre el nuevo aumento a la gasolina, que fue de 600 pesos para este mes de mayo y que ya acumuló 2.700 pesos en los últimos 7 meses. Pero este video no agradó a muchas personas que se limitaron a insultarme en los comentarios, a llamarme ignorante, desinformador, entre muchas otras cosas. Lo gracioso es que quienes me llamaban ignorante lo hacían con un argumento el cual es completamente falso. Y si hay algo que me imputa a mí, es que una persona que evidentemente sabe menos que yo me llame ignorante. Por lo cual en este video vamos a explicar de qué consta el precio de la gasolina, qué pasa con el fondo de estabilización y por qué sigue subiendo la gasolina, entre otras cosas. Y sin más preámbulos, comencemos rápidamente. Pero antes de comenzar quiero recordarles que este video viene por petición de ustedes. Hice una encuesta tanto en YouTube como en Facebook donde preguntaba si quería que hiciera este video explicando algunas de las siguientes razones. Y más de 1000 votos dijeron que sí, que querían que hiciera este video y menos de 70 votos dijeron que no. Por lo cual espero y esta vez no se molesten con la respuesta que les estoy dando, porque estoy basándome en datos reales, en cifras reales que ustedes, si quieren, pueden ir a comprobar. Comencemos con cómo se compone el precio de la gasolina. Como ya muchos deben de saber o tuvieron que haberse dado cuenta, no existe un único precio al galón de gasolina en todo el país y puede variar mucho de ciudad en ciudad dependiendo de un factor que más adelante voy a explicar. Por ende, para ejercicio meramente matemático, vamos a tomar el precio promedio del galón de gasolina a 12.000 pesos. Pero, ¿para quién van esos 12.000 pesos? Vamos a responder esa pregunta. El 57% va para el productor, que en este caso es Ecopetrol, pero debemos recordar que el 88.49% de Ecopetrol le pertenece al Estado. Esta información la podemos corroborar en la misma página de Ecopetrol, lo que significa que de los 6.840 pesos que cobra Ecopetrol por cada galón de gasolina, el Estado se queda con alrededor de 6.000 pesos. Por supuesto, a este precio debemos sacarle algunos gastos y costos que tiene Ecopetrol y que también le toca pagar el Estado, pero de eso hablaremos más adelante. Fuera de esto, el Estado recibe un 23% que corresponde a impuestos, unos 2.760 pesos, lo que significa que hasta el momento el Estado se está quedando de esos 12.000 pesos con unos 8.760 pesos. Por otro lado, el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible subsidia un 57% del valor del galón de gasolina, lo que significa que el Estado le devuelve a la persona de los 8.760 pesos que le cobró por ese valor, le devuelve alrededor de 6.840 pesos. Lo que quiere decir que hasta el momento al Estado le alcanza y le sobra para cubrir el Fondo de Estabilización, pero como dije anteriormente, todavía faltan los gastos y los costos de Ecopetrol, por lo cual tendríamos que mirar más bien las utilidades netas de Ecopetrol y cuánto recibe el Estado. El año pasado, en el 2022, Ecopetrol recibió durante todo el año 33.4 billones de pesos solo en utilidades, de las cuales el 88.49% le corresponde al Estado. También tenemos que tener en cuenta lo que son los impuestos que cobra el Estado por cada galón de gasolina. En este caso, en Colombia se venden 2.388 millones de galones de gasolina al año. Y eso tenemos que multiplicarlo por 12.000 y luego sacarle el 23%. En otras palabras, tomamos los 2.388 galones de gasolina que se venden al año y lo multiplicamos por 2.760 pesos, que son los impuestos que cobran por cada galón de gasolina. Eso significa que el Estado recibe solo en impuestos 6.6 billones de pesos en lo que concierne a la gasolina. A eso debemos sumarle los otros 29 billones de pesos que recibieron en utilidades el año pasado de Ecopetrol. A esto también tenemos que sumarle todos los impuestos que el Estado le cobra a los distribuidores como Terpel, Texaco, Móvil y todos ellos, de ese 20% que se quedan del valor de la gasolina, más los impuestos que le cobra a los accionistas de Ecopetrol. Como podemos ver, de alcanzarles la plata sí les alcanza para cubrir el fondo. La cuestión es que como el Estado no puede destinar el 100% de los ingresos que recibe de la empresa más grande del país solo a cubrir el fondo, pues sí se genera cierto déficit, pero está lejos de ser esos 30 billones de pesos que tanto me comentaron en los diferentes comentarios tanto en Facebook como en YouTube. Pero ¿de dónde sacan esa cifra de 30 billones? La cuestión es que el presidente de la República no es famoso por ser muy honesto, al igual que sus allegados, y es una cifra que dieron a grandes rasgos para desinformar y al mismo tiempo para justificar la subida de los precios del combustible.
Sí hay un déficit, pero no está ni cerca de ser esos 30 billones de pesos. La verdad es que el gobierno anterior sí pagó lo que le correspondía al Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible hasta el 31 de diciembre del 2022, cubriendo así el tercer trimestre, quedando el último trimestre que ya le correspondía al nuevo presidente. De hecho, si miramos el marco fiscal para el 2022, nos damos cuenta que el último pago que se hizo fue de 14.2 billones de pesos, además de que se dejó presupuestado 28.5 billones de pesos para el pago del déficit. El problema es que el gobierno actual de esos 28 billones solo ha pagado 4. Hasta el momento he mencionado varias veces al Fondo de Estabilización, pero no he explicado cómo funciona. Y la explicación vamos a darla algo muy sencillo para que todos se entiendan. Digamos que el gobierno fija un precio, unos $70 por barril. Mientras que el barril esté mucho más económico, digamos en unos 50, se genera un superávit, un ahorro para el futuro, para cuando suban los precios. El problema es que durante la pandemia y después de la pandemia, los precios del barril del petróleo subieron hasta más de $100 por barril, lo que hizo que se tuviera que gastar el ahorro que se había hecho. Se gastó de una forma muy rápida ya que el precio estuvo muy elevado y el gobierno no podía subir el precio de los combustibles en una época donde las personas estaban literalmente pasando hambre, donde no podían trabajar y no tenían muchos ingresos. Sería algo muy perjudicial. Es por eso que el gobierno mantuvo el precio o hizo cambios muy mínimos de 50 o 100 pesos en el valor del combustible, algo muy mínimo que por cierto les pelearon por eso. La cuestión es que ahora el precio del barril bajó nuevamente y en este momento está en unos $70, lo que significa que el déficit en este momento es mucho menor, el déficit que se genera en este momento es mucho mejor del que se generó en el 2021 o principios del 2022. Nosotros importamos gasolina, entonces Ecopetrol compra caro, vende barato. Esa cifra en un año son 36 billones de pesos. De los 430 millones de galones de combustible, incluidos la gasolina, el diésel, el combustible de avión, entre otros, Colombia produce alrededor del 82% y nos vemos obligados a importar más o menos unos 80 millones de galones de combustible, lo que es un 18%, por lo cual ese 18% no está ni de cerca de generar esos 36 billones de déficit del cual habla el presidente. Se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso, están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota y eso. Tal vez alguien debería informarle al presidente que esos ricos de los que habla y esas Toyotas de las que habla en su gran mayoría son a diésel. Esas Prado TXL, esas Fortuner, esas Hilux, en su gran mayoría las que se venden en Colombia son a diésel, por lo cual subir el precio de la gasolina no los jode a los ricos, sino que jode a los pobres. Recordemos que en este país hay más de 10 millones de motocicletas y en un 99% le pertenecen a las personas pobres o clase media baja, al igual que una gran cantidad de automóviles como Sprint, Swift, Mazda 323, Spark, entre otros que también le pertenecen a las personas pobres, mientras que los ricos usan en su gran mayoría carros de alta gama con motores diésel, camiones para sus empresas que son diésel o carros de alta gama que utilizan gasolina, pero gasolina extra, la cual no está subsidiada. Nuevamente, subir el precio de la gasolina jode realmente a la clase media y a la clase baja y afecta muy poco a las personas ricas. Además, siguiendo con el tema de las Toyotas, recordemos que en un video anterior dije que alguien que se compra una Prado TXL acá en Colombia, de los 390 millones de pesos que vale esa camioneta, alrededor de 190 millones de pesos son solo impuestos, por lo cual yo diría que tienen más que financiado el combustible sin tener que los pobres terminar financiándole la gasolina a un rico. Por lo cual, en este momento podemos decir que el mayor déficit que hay en este país no lo está generando la gasolina, lo está generando el diésel, que es subsidiado en un 70% de su valor. Pero el problema es que no se puede subir el diésel porque si lo hace, sube todo en Colombia, la comida, los enseres y más. Todos los camiones de carga que llevan la comida, que lleva el ganado, que llevan los electrodomésticos, todos son diésel. Es por eso que han sido muy precavidos en no subirlo en la misma proporción que la gasolina. El problema es que ya se trate de subir la gasolina o el diésel, termina perjudicando a todos, en especial a los más
pobres, porque no es lo mismo que un pobre que se gana un salario mínimo pague 600 pesos más o 2.700 pesos más por un galón de gasolina a que alguien que se gane 30, 40, 50 millones de pesos tenga que pagarlos. No es lo mismo, no lo afecta en la misma proporción, ni de cerca. Es por eso que de todos los subsidios que hay en Colombia, el más útil en todos los sentidos es el subsidio a los combustibles, y el quitarlo nos perjudica a todos. Por último, hay un hecho que me molesta bastante, y es que los que hoy están en el poder durante más de 10 años dijeron que teníamos la gasolina más cara del mundo, cuando esto nunca fue verdad. Al menos, y que yo haya podido comprobar, en los últimos 10 años hemos estado dentro de los 20 países con la gasolina más barata del mundo y entre los 4 con la gasolina más barata en Latinoamérica. Así que eso me molesta bastante. Que antes les molestara que subieran 100 pesos al galón de la gasolina, que estuvieran mintiendo constantemente, y ahora que son ellos quienes lo hacen y en una proporción mucho mayor, entonces ahora subir la gasolina sí es algo bueno, y terminan dizque culpando o diciendo que es que esto afecta sobre todo a los ricos porque son los que más se benefician, cuando la verdad es que los que más nos beneficiamos, yo incluido, somos los pobres. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Pero antes de irme, un pequeño favor. Dejen de estarme diciendo uribista. El hecho de que no esté de acuerdo con el presidente no significa que sea uribista. Por favor, dejen esa mentalidad tan cerrada de creer que en este país solo existen dos corrientes políticas, porque esa no es la verdad. Por lo general, las personas con un poquito más de criterio y mucho más conocimiento no seguimos fielmente a un político. Y en mi caso, nunca he seguido a Uribe. De hecho, nunca he votado por él ni por su partido. Al único candidato presidencial por el cual yo he votado en mi vida se llama Antanas Mocus, y eso fue hace muchísimos años. Así que, por favor, no me sigan llamando uribista, simplemente porque no esté de acuerdo con alguna de las cosas de este gobierno. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por verme. Espero que no hayan sido muchos los que se hayan molestado, ni los que me vayan a madrear en los comentarios. Y por cierto, este canal no ha cambiado de temática, simplemente ustedes me pidieron este video, y además la gasolina tiene que ver mucho con los carros y con las motos, que es mi tema. Pero lamentablemente se tiene que tocar la parte política porque son ellos los que deciden esos precios. Ahora sí, nos vemos.